Si bien algunas de las películas que he hablado tienen mensajes algo similares, es la ejecución lo que hace que cada una resalte a su manera. Por otra parte, mi reseña a La Tierra antes del tiempo logró pasar las 1000 visitas, lo cual me puso contento, muy agradecido, haciendo que me preguntara si hablar de una cinta más o menos similar. En este caso toca hablar de Balto de 1995, otra cinta de mi infancia con buenas enseñanzas, sobre todo para alguien con autismo, pero que también oculta una verdad detrás de su historia de origen. Si bien podría haber hablado de ella en diciembre, considerando que es una cinta ambientada en nieve, decidí esperar un poco más para que fuera 2025, sobre todo febrero. Y es que este año no solo marca los 30 años de esta cinta, como vuela el tiempo, sino que también se cumple un siglo desde que ocurrió la carrera del suelo, evento del cual se inspiraron para crear la cinta. Además también cumple 5 años la adaptación de Disney Plus Togo, la cual es mucho más fiel al relato real. Y si bien no sé si vaya a hablar de ella a futuro, también la iré tomando como base para este video. Pero no tanto por ser fiel al material de origen, como ya lo he dicho, sino que también tiene su propio simbolismo que merece ser reconocido. Con esto aclarado, iniciemos ya. La película inicia en una secuencia live action en Central Park, Nueva York. Otro largometraje animado de Amblin que se ambienta en esta ciudad. Bueno, no exactamente. Había una mujer y su nieta en compañía de su cachorro husky llamado Blaze, buscando un monumento de un acontecimiento ocurrido 7 décadas antes. La abuela empieza a relatar la historia ambientándonos en la Alaska de 1925, ahora sí en versión animada, donde ocurría una carrera de perros de trineo en dirección al pueblo de Nome. Steel, un Alaskan Malamute, alfa de su equipo, era considerado el campeón definitivo. Bueno, más bien sobrevalorado como Bart Simpson, al menos en su universo. También conocemos al protagonista, Balto, un callejero que vive en las afueras del pueblo y era muy aficionado a las carreras de trineo al punto de querer poder participar en una. Balto tiene como amigo a Boris, un ganso que lo quiere como si fuera su propio polluelo, pero se irrita con sus antics. Y algo que nunca noté de chico es que ambos personajes fueron doblados por el mismo actor, Rubén Trujillo, a quien seguro reconocen como el genio, Hades y Pickley. En fin, por otra parte se nos presenta a otro personaje aficionado a las carreras, una niña pelirroja llamada Rosie, quien tiene una husky de pelaje rojizo llamada Jenna. Este cast se reúne junto al resto del pueblo para ver la llegada del equipo campeón. En eso, Rosie pierde su gorro, creo ya haberlo visto antes, el cual acaba en medio de la pista con el riesgo de ser pisoteado. Balto, al ver esto, se mete a la pista, lo que no le hace gracia a nadie, en especial a Steel. De todos modos consigue rescatar el gorro mientras el equipo llega a la meta. Pero a pesar de todos los elogios y felicitaciones que recibía, Steel se enoja cuando escucha las críticas de su musher, quien siente que su perro se hacía cada vez menos veloz. En tanto, Balto le devuelve el gorro a Rosie y tanto ella como nosotros vemos que él siente algo por Jenna. El perro acepta encantado jugar con la agradecida niña, pero el padre de esta última la aparta de él, ya que es mitad lobo. Y encima, a pesar de ser simpiado por todas las hembras del lugar, Steel también tiene sus ojos solo en Jenna, aunque de forma lujuriosa. Y ella, sin embargo, era la única que no se dejaba manipular por sus encantos. De todos modos, el prota, muy a su pesar, sentía que no le correspondía. Y es que Balto también era discriminado por los otros perros, quienes se lo referían despectivamente como mestizo. De hecho, Steel era su bully personal, haciéndolo sufrir en cada oportunidad que tuviese con la ayuda de sus lacayos, aunque estos en el fondo conocían bien a su jefe y solo le temían. Debido a esto, Balto sufrió una crisis de identidad similar a la de Inuyasha, sintiendo que no era ni perro ni lobo. Por lo menos tenía sus amigos del alma, quienes también eran marginados, entre esos Macky Lock, los ositos polares interpretados por Phil Collins, quienes eran rechazados por no saber nada. Ni me pregunten si son osesnos o si solo son de baja estatura. Con los personajes ya establecidos, iniciamos con el dilema principal. Un brote de difteria afectó a los niños del pueblo, incluida Rosie. Jenna estaba tan preocupada que Balto, quien originalmente quería invitarla a una cita, decide que es mejor llevarla debajo del suelo del hospital, donde ambos se enteran de la horrible noticia. La cura, conocida como antitoxina, se había agotado. To make matters worse, Steel, con unas salchichas robadas, aparece para propasarse con Jenna. Cuando ella y Balto intentan huir, aparecen los humanos buscando dichas salchichas y el Alaskan malvado logra inculpar al callejero de su crimen.
Y al igual que la audiencia, la Husky no tenía voz para decirles la verdad. Aunque esa escena injusta no es tan dura como la siguiente. Una poderosa tormenta de nieve impedía la entrega de un suministro de antitoxina a Nome, siendo la única opción llevarla por vía ferroviaria hasta una ciudad relativamente cercana, Nenana. En tanto en Nome, se preparaba una carrera corta para elegir a los perros que formarían el equipo liderado por Steel, que traería la medicina. Balto esta vez decidiría participar, pero no por querer impresionar a Jenna, sino que, de forma personal y genuina, se sintió mal por Rosie, la única humana que lo trató bien. Y a pesar de que todos dudaron de él, se las ingenió para poder llegar en primer lugar. Solo había un problema: Steel. Todavía era necio para aceptar a su rival, al punto de que cuando su musher viene para felicitar al ganador, el malamute le pisa la pata, haciendo parecer que el mitad lobo les estaba gruñendo y decidan descalificarlo. Y no sé ustedes, pero hubiera sido más creíble si Balto, del dolor, dirigía sus colmillos hacia Steel. Los que tengan perros entenderán. Balto estaba tan decepcionado que ni la propia Jenna podría reanimarlo. Aquella noche, el equipo inicia su viaje pasando por las costas de Norton Sound, recorriendo el río de Yukon hasta finalmente llegar a Nenana, donde reciben la medicina. Pero la cosa empeora con el viaje de regreso, dejando al equipo varado a su suerte. Algo curioso de esta escena es que es la única donde puedes sentir algo de pena por Steel. Y no me refiero a esa tendencia doble moralista de victimizar al villano y odiar al héroe que solo pasa por un arco. Me refiero a lo que se siente ser líder. Todos creyendo erróneamente que tienes todas las soluciones o que pueden culparte de cualquier desastre, cuando en un equipo la colaboración y responsabilidad es de todos obligatoriamente. Una lástima que no se vaya a tocar este tema como en La Tierra antes del tiempo, además de que no será suficiente para perdonar al personaje de Steel. De vuelta en Nome, había una aura de tristeza y desesperanza, no solo por la desaparición de su mejor equipo, sino de la que sería la última esperanza que salvaría a los niños, lo que nos lleva a la que sería la escena más oscura de la cinta. Hablar de esta escena sería como volver a hablar de la transformación de burros en Pinocho o las pinturas rupestres en la Era del Hielo. Cinta que también quiero reseñar a futuro, por cierto. Escenas crueles pero necesarias de tu infancia que, por la falta de diálogos, no entendiste hasta años después, donde los visuales por sí solo hablaron. Y es aún peor si tomamos en cuenta la historia original. Aunque yo conocí esta película gracias a Teatro Cartoon, al igual que La Tierra antes del tiempo después mi abuela me regaló una copia DVD de la misma, donde había un documental, Behind of Making, donde no solo relataban cómo hicieron la peli, sino detalles de la misma historia real. Y se menciona que, en 1918, 7 años antes de la epidemia, una gripe mató a varios esquimales, incluidos niños, y otros niños quedaron huérfanos. No sabría decir si esa tragedia fue un presagio a lo que se venía, o si solo fue una trágica coincidencia. Por otra parte, creo yo, en la película Togo de Disney sí se mostró que algunas víctimas no lograron sobrevivir a la epidemia, cosa que Amblin, irónicamente, no iba a mostrar en su cinta animada por obvias razones. En realidad aquí fue Disney la que sí se arriesgó un poco más. De todos modos les recomiendo el documental abajo de la descripción, though only if you kinda understand English, plus I feel there was a lack of information in certain things. Balto quedó en shock, sobre todo pensando en la pobre Rosie, y dijo: "Está bueno, Steel, no, ustedes no me caen bien, yo menos a ustedes, pero sus niños no merecen este destino", y se dispuso a buscar y traer la medicina. Boris, por razones ya mencionadas, no estaba de acuerdo, pero entiende que nada detendrá a su amigo y decide ayudarlo. Ah sí, también los dos osos. Balto deja marcas en los árboles similares a las que dejan los osos o felinos, supongo que no iban a mostrar cómo los caninos dejan sus marcas, como ruta de seguridad para saber el camino de regreso. De pronto, el cuarteto es emboscado por un oso parecido al del zorro y el sabueso. Digo, ningún oso de pelaje negro mide ese tamaño tan exagerado. Balto intenta proteger a sus amigos solo para ser salvado por Jenna. Ups, olvidé mencionar,
Mientras la angustiada perrita seguía cuidando de su dueña, se percató del rastro de su amigo y decidió seguirlo. Y de buena suerte, para los que no creían que ya había damiselas antes de Mulan, capaces de enfrentarse al peligro con tal de salvar y proteger a sus hombres. Desafortunadamente, y por obvias razones, no tenía chances contra el enorme oso, quien persigue a Balto hasta un lago congelado donde ambos caen al agua debido al peso de la bestia. Mok y Locke estaban tan desesperados por salvar a su amigo que, sin saberlo, aprendieron a nadar. Balto también estaba tan agradecido con Jenna que acepta encantado su ayuda, pero se da cuenta de que quedó coja tras la pelea. Así que le pide a sus amigos que le escolten de regreso a Nom mientras continúa la búsqueda él solo. Jenna lo único que podía hacer era darle su pañoleta como señal de buena suerte y Boris, triste por dejarlo, le da unas palabras de aliento. Un perro no puede hacer este viaje solo. Pero quizás un lobo sí. Balto no lo sabe, pero esas palabras lo ayudarán más adelante. Luego de una agotadora búsqueda, Balto consigue hallar al equipo, quienes, mientras esperaban a Annabelle, se sorprenden al verlo. Él les explica cómo puede ayudarlos, pero solo había un problema. Y para sorpresa de nadie, era el asqueroso Malamute. Su odio injustificado hacia el prota era mayor que la urgencia por salvar a los niños, a su propio equipo o incluso a sí mismo. De por sí, ya había perdido la poca cordura que tenía tras casi congelarse. Creo que ya he visto esto antes. Es así que se desencadena una violenta pelea, aunque ni tan pelea, ya que Balto estaba más enfocado en ayudar que en defenderse. Los otros perros se toman esto como un espectáculo, ignorando que sus vidas también están en juego, y no es sino hasta que su cruel alfa llega al extremo que entienden la gravedad de la situación. En un último intento por matar a Balto, Steel termina provocando su propia caída en un abismo, aunque sobrevive. ¡Bú! Así que sin más nada por hacer, los perros retoman su viaje. Colocan a su Mosher al trineo, ya que este quedó inconsciente tras el accidente, y aceptan a Balto como su nuevo líder. Me encanta el simbolismo de esta escena. Siempre quiso tirar de un trineo y ahora lo podrá hacer, solo que siendo líder. Steel sube a la cima solo para ver al resto marcharse sin él. Y cuando uno pensaba que el tipo no podía ser de lo peor, termina marcando todos los árboles del bosque. Ni me pregunten cómo lo hizo en tan poco tiempo, como último intento de sabotaje. Así logra confundir al protagonista, quien al no saber por dónde ir, termina guiando sin querer al equipo hasta otro abismo, donde termina cayendo junto a la medicina al intentar salvarla. De vuelta en Nom, Jenna informa a los otros perros de la hazaña de Balto. ¿Y cómo reaccionan estos imbéciles ante una situación donde la ayuda de todos es más que necesaria? ¿Ese mestizo? ¿Rastreando a un equipo campeón en una tormenta? Creo que Steel, el Charlie Barkin post película 1 y los otros perros de Flow no son los únicos que no se merecen el cielo. Y hablando de Steel, él llega justo en ese momento, y con una actuación digna de un Oscar, les hace creer a todos que él fue el único sobreviviente que hizo, entre comillas, todo lo posible por traer la medicina. También les reveló cómo fue, entre comillas, saboteado por Balto, y cómo él terminó desapareciendo junto a la medicina entre la nieve. Solo había un alma consciente del engaño de Steel, Jenna. Ahora Girl Jenna, solo porque todos crean una cosa no significa que sea verdad, y solo gente como Templo de Ateneo lo dejan bien en claro. Mientras las luces de esperanza se apagaban lentamente en Nom, Jenna lleva una lámpara hasta una colina y pone cerca de la luz unas botellas rotas coloridas que, casualmente, estaban allí para crear una aurora boreal artificial. Truco que, por cierto, olvidé mencionar que Balto le enseñó previamente en una escena romántica, siendo la última ayuda que le puede dar para que vuelva a casa. Balto emerge de la nieve y estaba por tirar la toalla al ver lo difícil que era el viaje, culpándose por haberle fallado a Rosie. Lo que nos lleva a la que sería probablemente la escena favorita de muchos, incluyéndome. Y es que vemos una fuerza de resiliencia en la forma de una loba ártica. Y además de que la caja seguía intacta, ni tan frágil era. Es así que Balto recuerda las palabras de Boris. Sí, todos lo denigraban por ser mitad lobo, pero es parte de quien es. Y debía aceptar quién era para poder cumplir con su misión. Luego de manifestar su nueva autoaceptación con un épico aullido, nuestro héroe sube a la cima con la medicina, dejando impresionados a los otros perros, quienes pasaron de odiarlo a reconocerlo y respetarlo por quien es.
Y si bien creo que Balto podría haber olfateado antes entre los árboles, digo, así fue como encontró al equipo en primer lugar, prefiero evitar esa queja ahora que tiene más confianza en sí. Además, todos aprendimos que los lobos tienen un mejor sentido del olfato que cualquier raza canina de rastreo. Por otra parte, al igual que la Tierra antes del tiempo, siento que el hype bajó un poco solo para evitar alargar la duración de la peli. Solo lo mismo, la naturaleza tratando de matar a estos perros de cualquier forma posible. Aunque algo que mencionó una youtuber de habla inglesa es que hubiera sido épico ver a los perros rodeados por una hostil manada de lobos y Balto hubiera conseguido que les perdonaran la vida. Concuerdo totalmente con ella, también me hubiera encantado verlo en el producto final. En fin, el equipo consigue volver para alegría de todos. Well, not all of them. Los otros perros, quienes parecían haberse olvidado de sus pequeños dueños, todavía fanboleaban a Steel solo para recibir la noticia del regreso de Balto con la medicina. Con la verdad expuesta, el desalmado perro vería su peor pesadilla hecha realidad, siendo ahora odiado y repudiado por quienes solían amarlo y respetarlo, al menos solo por los perros engañados. Ya en la entrada del hospital, el inconsciente Musher estaba siendo atendido, mientras que los niños fueron vacunados justo a tiempo. También me encanta este detalle, un pobre y confundido Balto recibiendo el cariño y gratitud de quienes solían despreciarlo. Una reacción genuinamente creíble. De todos modos, Balto también fue recibido por quienes siempre creyeron en él. Boris, Mok, Locke, Jenna y una recién recuperada Rosie, quien le agradece por su ayuda. Volvemos a la escena inicial donde la abuela y su nieta logran encontrar el monumento en honor a los perros que trajeron la medicina. De paso, la abuela menciona la famosa carrera de Iditarod, un evento ocasional donde los equipos compiten recorriendo la misma ruta donde ocurrieron los eventos de 1925. Mientras la niña y Blaze van a practicar, la abuela observa la estatua diciendo lo siguiente: "Gracias Balto, hubiera estado perdida sin ti". Y con la nieta llamando a la abuela Rosie, se confirma que era la misma pequeña a la que Balto había salvado tiempo atrás. Como lo dije, esta es de las cintas que yo veía por televisión con cable y tengo muchos recuerdos de ella. A pesar de no ser de Don Bluth, aún mantiene ese toque agridulce y mágico que Spielberg también aportó en Un cuento americano o La Tierra antes del tiempo, siendo en este caso el tema de la autoaceptación. Tomen en cuenta que fue uno de mis primeros acercamientos a este tema antes de saber que tenía autismo. Y si bien técnicamente aquí se vio más reflejado por el tema de las razas y no tanto de alguna condición humana, igual se puede entender ese sentimiento de inseguridad sin importar el caso. Y eso se vio bien reflejado en sus personajes. Empezando por mi favorito, Balto. Quizás no sea el primer personaje que se siente diferente al resto, pero no por ello deja de transmitirte ese sentimiento de empatía y deseos por verlo mejorar. Desde el primer momento se muestra como alguien de buen corazón, dispuesto a ayudar a quien sea sin esperar nada a cambio. Pero su punto débil es que inicia como alguien con baja autoestima, resultado de haber vivido siendo rechazado solo por ser mitad lobo. Solo hasta el final de la peli entiende que no es lo que eres, sino quién eres lo que en realidad importa. Valorarte a ti mismo antes de buscar la aceptación de otros. Si Balto nunca hubiera aprendido a aceptar ambas partes de él, lo más probable es que jamás hubiera logrado traer la medicina. Por eso considero su desarrollo no solo bastante sólido y decente, sino que también inspirador. Ni me hagan volver a hablar de lo épica que fue la escena del aullido, de los momentos más inspiradores del cine animado de los 90 y 2000, junto al rugido de Simba al final del Rey León o el salto de Spirit y Little Creek. Pero nuestro prota no hubiera llegado lejos sin el resto del cast. Boris quizás no sea de los mejores comic reliefs, pero como personaje de apoyo funciona. Por más que cuestione las decisiones de Balto, en el fondo las entiende, aunque no lo quiera admitir. No solo porque sabe lo importante que es para el que considera su mejor amigo e hijo adoptivo, sino que siente que esto lo podía ayudar a autosuperarse a sí mismo. La frase de "un perro no puede hacer este viaje solo, pero quizás un lobo sí", fue de las palabras de aliento más motivacionales que he escuchado. Con Jenna, de seguro creerán que era solo el típico interés amoroso de pelis infantiles, verdadera razón de ser para Balto, pero nada más alejado de la realidad. En su mente era el bienestar de su dueña Rosie, además de que no se dejaba manipular por Steel, porque veía como en verdad era él. Y su romance con Balto funciona porque, por más enamorado que él esté de ella, la trataba como una amiga más, y entiende el porqué de su preocupación por Rosie. No por ser la dueña de su crush, sino al ver lo muy buena humana que es, ya que era muy inocente como para conocer el prejuicio. Por el lado de ella, al inicio solo sentía que no había razones para odiar o temerla a Balto solo por ser mitad lobo,
pero al ir conociéndolo bien, termina admirando su nobleza y estuvo dispuesta a ayudarlo. En palabras resumidas, fue la empatía entre ambos y su preocupación hacia Rosie lo que los terminó uniendo. Steel como villano fue algo exagerado, ya que buscaba ganarse el odio del espectador de distintas maneras. Al inicio presentándose como el típico bully que se mete contigo porque o eres diferente, siente envidia de tus virtudes o porque solo le da la gana. O también el típico sim que solo quiere con su crush sin entenderla bien, a diferencia de Balto como ya dije. Y justo cuando podía sentir algo de empatía por él, termina convirtiéndose en un horrible monstruo capaz de traicionar a aquellos que le dieron su confianza solo porque le importa más la atención que recibe de ellos que verlos como sus seres queridos. Y su final no solo fue merecido, también irónico, tomando el lugar de Balto siendo odiado y rechazado mientras que Balto fue reconocido como un héroe. Y sí, también soy consciente del final original que iba a tener, sufriendo una muerte similar a la de Clayton en Tarzán de Disney. Oscuro o no, aunque todavía tengo recuerdos incómodos, considero que el final visto en la peli sigue siendo mejor por razones ya mencionadas. Los otros personajes no destacan tanto, siendo la mayoría alivios cómicos y otros las motivaciones de los protagonistas. Otro aspecto a resaltar es la animación 2D de la época. Bonitos entornos de nieve junto a una ciudad de Nome similar a la vista en la vida real, sobre todo tomando las fotos de 1925. También me encanta el efecto de los copos de nieve con ese CGI que contrasta con la animación 2D y lo mismo aplica con la aurora boreal. Te da un sentimiento de magia. Y al igual que las otras dos animaciones cinematográficas de Amblin, nuevamente contamos con el difunto James Horner y su característico soundtrack, todavía transmitiendo aquellos sentimientos de alegría, preocupación, tristeza y mucha gloria. De nuevo, la música de la escena del aullido no se me quitará de la cabeza nunca. De lo malo, como ya dije, es que siento que luego de dicha escena querían terminar cuanto antes con la peli, aunque se entiende que las situaciones de peligro se podían volver algo repetitivas. También hay algo forzada la idea de que una humana estuviera relatando toda esta historia, más cuando ella estuvo inconsciente en la cama la mayor parte del tiempo. Por último, siento que el resto del equipo merecían algo de crédito, lo que nos lleva al punto más importante y es mi opinión sobre la historia original utilizando el filme de Togo como apoyo. Soy consciente de cómo alteraron la historia, pues no es que yo haya escuchado de cruces de mitad lobo tirando trineos o que un Mosher inconsciente fuese llevado por sus propios perros. Sobre todo que el verdadero héroe fue un husky llamado Togo, quien fue eclipsado por el Balto real, el cual solo cumplió la mitad del viaje. Lo sé, puede doler por muchas razones, pero nunca han escuchado del ¿por qué suceden las cosas? Porque mi madre siempre me lo ha dicho. Y es que como sabemos, la fama es más que solo ser querido y todo eso. Tiene sus implicaciones. El Balto real fue explotado hasta más no poder, mientras que Togo tuvo lo que en verdad quería: seguir tirando del trineo al lado de su mejor amigo mientras pudo vivir una larga y próspera vida en paz. Y aún había muchas personas que lo reconocieron como el verdadero héroe. Ya con eso podemos decir que Togo sí recibió el final feliz que tanto merecía. Por muy injusto que fue el poco reconocimiento que tuvo, afortunadamente podemos decir que no se llevó la peor parte. Y la adaptación por parte de Disney, aparte de tener también sus libertades creativas, también tuvo su propio mensaje de autosuperación y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Pero más realista no por ser fiel al material de origen, sino por cómo finalizó la historia. Y que al menos casi un siglo después, Togo recibió el reconocimiento que tanto merecía. Por cierto, tengo entendido que su descendiente fue el protagonista de la película de Disney. ¡Wow! Además, a diferencia de lo que muchos creen, yo no estaría tan seguro de que se inspiraron en Togo para crear a Steel. Por ejemplo, las mordidas que le daba a los otros perros solo ocurría cuando era un cachorro juguetón. Además, Togo mostraba un espíritu al deber y a la lealtad, pareciéndose más al Balto animado que al propio Steel. Bueno, eso y el hecho de que ambos tenían el pelaje gris, a diferencia del Balto real. Da igual si es la cinta animada de Universal de 1995 o el live action de Disney del 2020. Más que tener la intención de contar un evento histórico, solo tomaron dicho evento para inspirarse en contar una historia sin buscar ofender a nadie. No importa cuál versión prefieras o los motivos, lo importante es siempre tomar esto como una lección. Y en el caso de la versión animada, sigue siendo de las cintas más inspiradoras de mi infancia, siendo esta razón por la que la atesoro a pesar de sus fallas. Una pena que nunca tuvo chances contra Toy Story en la taquilla, cerrando el ciclo de pelis animadas por parte de Amblin. Ojalá algún día volvamos a ver más clásicos así. Por ahora le daré una nota de 7 de 10.
Totalmente recomendable. Pero ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre Balto, Togo, lo que sea? Dejen en la caja de comentarios. Por ahora me despido diciendo, vivan y disfruten el autismo.